Hola a todos, soy el doctor Ulises Guajardo y esta va a ser la clase sobre control prenatal. Los objetivos de la clase son comprender en qué consiste y cuál es la importancia del control prenatal, conocer los elementos que se deben evaluar en cada control y su periodicidad según las normas nacionales, incorporar los criterios necesarios para catalogar embarazos según su perfil de riesgo y conocer los exámenes complementarios básicos del control prenatal. ¿Qué es el control prenatal entonces? Es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. Y esto lo hace a través de 5 objetivos específicos, que son, en primer lugar, identificar factores de riesgo del embarazo, determinar la edad gestacional, variable fundamental, como lo comentábamos en la clase anterior, diagnosticar y evaluar la condición fetal, la condición materna y educar a la madre embarazada. Eh, esta imagen que les puse aquí es el carnet de embarazo, el carnet de control del embarazo que actualmente reparte el Estado a todas las pacientes FONASA que se controlan en los consultorios. Es una herramienta muy útil, toda mujer embarazada debiera contar con uno. Los sistemas privados de salud también suelen tener sus propios carnets, que contienen básicamente la misma información en general, que es la planteada por la Organización Panamericana de la Salud desde los años 80-90. eh, y es parte del programa Chile Crece Contigo, que es un programa estatal para acompañar la infancia, ¿no? Y ese acompañamiento parte desde la gestación. Entonces, este carnet, además de poder registrarse todas las variables más importantes, la mujer habitualmente lo porta. Entonces, si tiene una consulta de urgencia o tiene que asistir a otro hospital que no le es el suyo por alguna emergencia, lo lleva y con ese carnet nosotros tenemos información básica fundamental eh, respecto a los antecedentes, la fecha de última regla, exámenes importantes, ecografías del control. Cada mujer debiera tener el suyo, pero esto es importante recalcar que no reemplaza la información que debe quedar consignada también en la ficha clínica, obviamente. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia del control del embarazo? Dos conceptos, dos ideas importantes. Primero, que el periodo perinatal es el momento de la vida con mayor morbimortalidad, o sea, la mayor chance de enfermar grave o morir durante nuestra vida. Fue el momento de las últimas semanas del embarazo, las primeras semanas de vida. Eso se refiere perinatal, alrededor del parto. Y por otro lado, las complicaciones del embarazo, parto y del puerperio son causa muy importante de muerte en mujeres en edad reproductiva. ¿Qué es la mortalidad, el periodo perinatal y la mortalidad perinatal? Es un componente de la mortalidad infantil combinado con un componente de la mortalidad fetal. La mortalidad fetal eh, se separa como en tres grandes periodos. Primero es la mortalidad fetal temprana, que es desde la concepción hasta las 22 semanas, es otra forma de llamar al aborto. Esto es importante, estamos hablando un poco de salud pública, ¿ya? Y epidemiología. Y estas variables que les voy a presentar ahora, estos conceptos, son fundamentales para evaluar los niveles de salud, de bienestar y de desarrollo de un país. La mortalidad fetal intermedia alrededor de las 22-28 semanas y la mortalidad fetal tardía es la que es de las 28 semanas en adelante. Y esa mortalidad fetal tardía para nosotros es muy relevante porque es donde fundamentalmente podemos impactar con distintas medidas de salud. ¿Por qué? Porque a las 28 semanas un feto puede nacer y sobrevivir, tiene bastante chance de sobrevivir. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de diagnosticar, prevenir o encontrar patología desde las 28 semanas en adelante que eh, tenga alto riesgo de muerte fetal, podemos intervenir e interrumpir ese embarazo
y lograr un feto vivo de relativas buenas condiciones. Y luego tenemos la mortalidad infantil, que son las muertes de niños menores de un año, que se cataloga en mortalidad neonatal y mortalidad postneonatal. La mortalidad neonatal son los primeros 28 días de vida, las primeras 4 semanas de vida, y a su vez eso se subclasifica o se subdivide en la mortalidad neonatal precoz y tardía. La precoz va a ser la que más nos va a llamar la atención, que más nos va a interesar, porque es la que está relacionada más estrechamente con los eventos eh, obstétricos, con el momento del parto. ¿Eh? Entonces, por eso puse aquí en rojo la mortalidad perinatal tipo 1, la mortalidad perinatal conocida tradicionalmente, la tipo 1, que es la que engloba estos dos periodos que, como les comenté, son de especial importancia en la obstetricia. Luego también existe la mortalidad perinatal ampliada, tipo 2, que ya toma la mortalidad fetal intermedia y la mortalidad neonatal tardía. El problema con la mortalidad neonatal tardía es que ya empieza a tomar otras causas de mortalidad que no son necesariamente tan en directa relación con el parto. Entonces, lo que estamos viendo aquí son las tasas de mortalidad infantil en Chile entre los años 2012 y 2022. Actualmente, para que ustedes tengan más o menos los números en la cabeza, la tasa de mortalidad infantil es de 5,9 por cada 1000 nacidos vivos, y la tasa de mortalidad neonatal, que es como la que más nos va a interesar a nosotros ahora, está en 4,5. Y aquí lo que vemos es que cuáles son las principales causas de muerte en menores de un año. Y si se fijan, más o menos un poco más de la mitad son causadas por eventos perinatales, ¿no? Eh, de las muertes neonatales, además, de las muertes neonatales precoces, la primera semana de vida, el 55% ocurren dentro del primer día de vida. Y las principales causas son la prematurez extrema, asfixia grave y malformaciones congénitas. Y además, hay una correlación directa entre la mortalidad neonatal precoz y el bajo peso al nacer y la prematurez. Y aquí están expresadas las principales causas de muerte fetal tardía en Chile y de muerte neonatal precoz. De muerte fetal tardía, es decir, mortinatos u óbitos fetales, lo principal es hipoxia, ¿no? Hipoxia, bueno, eso puede ser causado por muchas cosas, pero van desde restricciones severas del crecimiento fetal intrauterina hasta accidentes del cordón umbilical, que son cosas más raras de ver, pero que también pueden pasar. Desprendimientos placentarios, por ejemplo, secundario a una preeclampsia severa, ¿no? A eso se refiere la hipoxia. Complicaciones de la placenta, de los anexos ovulares, también el 16% complicaciones maternas del embarazo. Y de causas de mortalidad neonatal precoz, morti neonato, primera semana de vida, estos son datos del año 2015. Lo principal van a ser malformaciones congénitas graves, obviamente, y en ese sentido también es mucho lo que se puede hacer en el control prenatal. Muchas de las malformaciones no tienen tratamiento, pero hay bastantes que sí existe hoy en día la terapia fetal. Hay muchas cosas que se hacen incluso en Chile, cirugía fetal, eh, con respecto, por ejemplo, a embarazos gemelares, cirugía de la placentaria, eh, malformaciones hernias diafragmáticas, por ejemplo, o espina bífida, mielos meningoceles, en fin. Y luego tenemos ahí en segundo lugar ya las consecuencias de la duración corta de la gestación, se refiere a prematurez y bajo peso al nacer, ¿no? Importante, un tercio.
Bien, y ahora vamos a la madre, mortalidad materna. ¿Qué es la mortalidad materna? ¿Cómo se define en salud pública? Es la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o puerperio por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo. ¿Ah? El parto o el puerperio, obviamente, excluyendo de estas las causas que sean accidentales o incidentales. Y estas se clasifican las muertes maternas en de causa directa o de causa indirecta. Las muertes maternas de causa directa son resultado de una complicación propia del embarazo, del parto o de su manejo, por ejemplo, una hemorragia postparto. Y las muertes de causa indirecta son aquellas que se producen en mujeres que tienen un problema de salud preexistente, como podría ser, por ejemplo, hipertensión crónica o alguna otra enfermedad de la mujer. Eh, Además existe este otro concepto que se ha empezado a usar ya en los últimos años del near miss. No está traducido al español, eh, pero se refiere fundamentalmente a pacientes que han estado en situaciones muy graves, cercanas a la muerte, eh, y analizar ese subgrupo de pacientes podría permitir también abrir nuevas perspectivas con respecto a cambios o a intervenciones que hacer para disminuir la mortalidad y la morbilidad materna. En Chile no existen lamentablemente datos oficiales aún, pero se estima que aproximadamente por cada caso de muerte materna existen 10 casos de near miss. Aquí hay un mapa global de cómo se concentran dónde se concentran las muertes maternas. Estas son tasas de muerte materna, si se fijan, fundamentalmente en África y sobre todo en el África subsahariana, es donde existen las tasas más altas, obviamente. Esto es importante considerar que estos indicadores de salud son un buen proxy, una buena aproximación al nivel de desarrollo de un país, de su sistema de salud. Entonces, si se fijan, bueno, entonces tenemos aquí el África subsahariana, el África en general, digamos, buena parte de Asia eh, y buena parte de América, sobre todo América Latina, si se fijan, de México hasta Bolivia, Paraguay, Brasil, tienen tasas intermedias de mortalidad materna y Chile destaca en ese ámbito. De hecho, Chile destaca a nivel continental, teniendo mejores tasas que Argentina y Estados Unidos. Esta es la tasa de mortalidad materna en Chile. Les pongo este gráfico que es una serie extensa desde fines de los años 50 más o menos, aquí, donde teníamos estas tasas de mortalidad que son equivalentes más o menos a la de Nigeria hoy día, cercanas a 300 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y como en entre la década de los 80, 70, 80 hubo un descenso drástico eh, eh, en las muertes maternas, y esto de la mano de que de un buen control prenatal, una alta cobertura, un control completo, asociado también a un alto porcentaje de atención profesional del parto, es decir, parto atendido por matrona o por médico. Eh, el siguiente gráfico es un poco un zoom de lo que ha pasado los últimos años. Eh, Esto es del 2000 al 2020, partimos el año 2000 con aproximadamente poco más de 30 por cada 100.000 y el año 2020 bajamos a la mitad, 15 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y en Chile ese año nacieron aproximadamente 200.000 niños, hubieron 200.000 partos, por lo tanto hubieron casi 30 muertes en un año, de mujeres en un año. Esto es para que tengan también una idea de lo que es Chile a nivel internacional. Esto es Sudamérica, 85 aproximadamente, 85 muertes por cada 100.000 partos. Estados Unidos, 25 más o menos, Chile menos de 20. Países de ingresos, países ricos, ¿no? Países de altos ingresos, muy cerca de Chile, 12, 13 más o menos.
Las tasas más bajas están en Europa. Europa en globo tiene una tasa de más o menos 8 o 9. ¿Y de qué mueren las mujeres en Chile? Eh, ese, eh, la distribución de esas muertes tiene un perfil de país desarrollado. ¿Qué significa eso? La mayoría de las muertes son por enfermedades maternas preexistentes, por vía materna, o síndromes hipertensivos del embarazo. La causa hemorrágica infecciosa, que son las más frecuentes en países menos desarrollados, en Chile son menos frecuentes también. Entonces, ¿cómo logró esto Chile? Como les comentaba, buen control prenatal, de inicio precoz, completo y con buena cobertura, más una buena cobertura también de la atención profesional del parto. Entre paréntesis, en Chile los partos, en el sistema público, todos los partos fisiológicos los atienden las matronas y los partos que tengan alguna condición específica o que, que requieran la asistencia, digamos, del ginecólogo, va a estar el médico ahí presente atendiéndolo. Obviamente todas las cesáreas las va a operar un médico y a diferencia del sistema público, en el sistema público sí los partos los atienden los médicos. Y estas dos medidas fundamentales, que uno podría decir tan básicas pero con tanto impacto, tienen efectivamente un impacto muy positivo en los indicadores de morbimortalidad materna, fetal y neonatal. Amplia cobertura es un concepto importante, inicio precoz es otro concepto importante y un número adecuado de controles también. Entonces, retomando la definición inicial, ¿qué es el control prenatal? Es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar estos números que les acabo de presentar, que son, en resumen, la morbimortalidad materna y perinatal. ¿Qué es lo que vamos a buscar específicamente entonces en el control prenatal? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que queremos atacar y disminuir su impacto? Fundamentalmente estas cosas que están escritas aquí. Síndromes hipertensivos del embarazo, principal causa de muerte materna en Chile. Y otras causas, restricción del crecimiento fetal, causa de morbimortalidad perinatal, digamos, ¿no? Fetal tardía y neonatal precoz. Riesgo aumentado de parto prematuro, lo mismo. Asfixia perinatal, particularmente eso se refiere al buen manejo del trabajo de parto, ¿no? Buen manejo de trabajo de parto disminuye esos casos. Luego, la segunda causa en relevancia de muertes maternas en Chile son las patologías maternas que tienen obviamente impacto en la gestación. Hipertensión arterial crónica, diabetes, hipohipertiroidismo, infecciones maternas, anemia, y eso tiene bastante que ver con el parto propiamente tal, y malnutrición materna por exceso o por déficit. El principal problema en Chile hoy es por exceso más que por déficit. Luego, obviamente, la detección precoz o la detección a tiempo de la patología fetal, entre las cuales se encuentra el embarazo múltiple. Ustedes deben considerar que un embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo, no es un embarazo normal en cuanto a pronóstico. Malformaciones fetales es muy importante porque hay efectivamente ya varias malformaciones y patologías fetales que es susceptible de tratamiento in útero, quirúrgico o farmacológico, o al menos de un buen seguimiento para disminuir los riesgos. Y anemia fetal es otra cosa, principalmente con esto me refiero a incompatibilidad de grupos sanguíneos, particularmente de RH. Y otra cosa importante que no hay que dejársela en el tintero es la mala adherencia al control prenatal. Es importante pesquisar quiénes son las pacientes que no asisten a los controles o que tienen más riesgo de no asistir para también intervenir y mejorar su pronóstico. Con respecto a la periodicidad, según la guía perinatal del MinSal, les pongo aquí una foto, es importante que ustedes conozcan este documento, descárguenlo, está disponible en la página del MinSal, ustedes lo buscan en Google y les aparece enseguida. Es la última actualización que tenemos de manejo del embarazo en general y están todas las normas ahí, les va a servir mucho también. Según esta guía y como tradicionalmente se ha hecho,
Se recomiendan cuatro controles, o sea, perdón, controles mensuales o cada 4 semanas durante el primer y segundo trimestre, hasta la semana 28. Entre la semana 28 y la semana 36, los controles debieran ser cada 2 semanas, según el Ministerio de Salud. Y aquí hay una diferencia con Estados Unidos. El Colegio Americano recomienda cada 3 semanas. Las dos cosas son bastante razonables. Y desde las 36 semanas el control debe ser semanal, porque justamente aquí donde queremos pesquisar y detectar los fetos que tienen riesgo de mortalidad tardía y que queremos evitar. Entonces, los objetivos específicos del control prenatal, es decir, cuáles son las acciones que vamos a ejercer para lograr este impacto, son en primer lugar identificar factores de riesgo, determinar la edad gestacional, luego diagnosticar la condición materna, condición fetal y educar a la paciente. Vamos por uno a uno. Identificar factores de riesgo, esto es fundamental, es buena parte de nuestro trabajo como ginecobstetras. Y podríamos clasificar en distintos tipos de riesgo. Tenemos los factores de riesgo social, eh, que son riesgos que en parte se asocian a una mala adherencia al control prenatal, como son el analfabetismo y la ruralidad, una mala red de apoyo. Una paciente con mala red de apoyo asiste menos a los controles y sigue menos las indicaciones del control. La pobreza extrema también, lo mismo. Es mucho menos probable que una paciente en pobreza extrema acuda a sus controles. Luego están los factores de riesgo biológicos, entre los cuales uno de los principales es la edad materna. Está ya absolutamente claro y demostrado que las edades extremas tienen mayores riesgos de mortalidad materna y fetal y perinatal, digamos, sobre todo después de los 35 o 40 años, pero esto también demostrado para menores de 15 años. La malnutrición, que esto puede ser por exceso o por déficit, obviamente. Por exceso es el principal problema al que nos enfrentamos actualmente, y consecuencias de esto van a ser la macrosomía fetal, fetos demasiado grandes y todas las consecuencias que eso implican. Ya van a tener clases detalladas de cada una de estas cosas. Traumas obstétricos secundarios a la macrosomía. Y por otro lado, la malnutrición, obviamente, la restricción del crecimiento fetal, es decir, fetos que no tienen un incremento ponderal adecuado. Luego tenemos los antecedentes obstétricos adversos, o lo que tradicionalmente ustedes van a escuchar y típicamente decimos como mala historia obstétrica. Y aquí caen los abortos recurrentes, las pacientes que tienen antecedentes de partos prematuros o muertes perinatales. En pacientes que tienen antecedentes de cesárea, la cesárea tiene sus propios riesgos con respecto a embarazos futuros, como son la rotura uterina, más frecuente que eso la placenta previa y el acretismo placentario. Luego tenemos las condiciones propias del embarazo actual, del embarazo en curso, como son, por ejemplo, un embarazo gemelar, tiene sus propios riesgos, particularmente el riesgo prematuro, tiene sus patologías específicas. Metrorragias en el embarazo, esos tienen riesgo bueno, de muerte fetal en ese momento, pero también de parto prematuro en el futuro o de roturas prematuras de membrana. Enfermedades preexistentes maternas, cosas ya lo más habitual que nos encontramos son la diabetes pregestacional. La diabetes pregestacional, además de los riesgos propios de la diabetes en el embarazo, tiene riesgos de malformaciones fetales, sobre todo cardíacas, si es que es una diabetes que no está compensada al momento de embarazarse. La hipertensión arterial en el embarazo tiene bastantes riesgos, la obesidad también. Y luego tenemos los factores de riesgo ambientales. Entre estos podemos mencionar los hábitos como el tabaco, el OH, es decir, el alcohol y las drogas. Todo esto tiene efectos demostradísimos deleterios en el embarazo, en el feto y en la madre también. Luego tenemos riesgos laborales, como pueden ser, por ejemplo, exposición a químicos en la industria, en la agroindustria, digamos, o a radiación en distintos trabajos, por ejemplo, los tecnólogos médicos, ¿no? Y finalmente contaminantes ambientales, como pueden ser, bueno, obviamente todo lo que es infeccioso, exposición a metales pesados, cerca de faenas mineras, por ejemplo, ¿no? Eso con los factores de riesgo, es muy importante preguntarlos y consignarlos.
Luego de terminar la edad gestacional, hablamos extensamente de eso en la clase anterior. Solamente insistir en lo importante que es esta variable para el pronóstico del embarazo en cualquiera de sus etapas, ¿no? Debemos contar con una fecha de última regla segura y confiable y siempre confirmar esto o modificarla por ecografía precoz, idealmente, ojalá entre las 7 y las 10 semanas. Diagnóstico de la condición materna, y esto, bueno, nos vamos a servir de la semiología, ¿no? Semiología, anamnesis. Siempre es útil empezar con el motivo de consulta, una pregunta abierta, nos permite conocer de entrada si la paciente menciona algún síntoma que pudiera ser preocupante o determinar algún riesgo. Es importante preguntar sobre síntomas de alarma, como son el sangrado genital. No es normal sangrar en el embarazo, a pesar de que la mayoría de las veces no determina un gran riesgo, no es normal. Hay que informar a las pacientes de estas cosas. Si la paciente ha presentado dolor pélvico muy intenso, flujos genitales de mal olor, pruritos vaginal, pérdida abundante de líquido, en fin. Es importante siempre evaluar el incremento de peso y el estado nutricional de la paciente. Al momento de ingresar al control prenatal se debe pesar y medir a la paciente. Con eso vamos a obtener su índice de masa corporal que va a determinar cuánto debieran ser los límites de incremento de peso de la paciente del embarazo. Y eso hay que ser relativamente estricto porque tiene bastantes consecuencias, como van a ver en las clases probablemente de nutrición y luego de diabetes. El examen físico, bueno, de eso hablamos también bastante en la clase anterior, pero en cada control prenatal debe al menos consignarse la presión arterial y la presencia o no de edema, buscando síndromes hipertensivos del embarazo, ¿no es cierto? Además, obviamente, de lo que corresponde hacer en cada control prenatal, por ejemplo, examen ginecológico un poco más exhaustivo al ingreso del control prenatal, eh, que si tacto vaginal, ya al término si corresponde, si la paciente presenta contracciones, en fin, dependiendo ya de cada caso particular. Y exámenes de laboratorio, ¿a qué van a ir los exámenes de laboratorio rutinarios? A detectar fundamentalmente estos 5 principales problemas: la anemia en el embarazo, porque nosotros queremos evitar una anemia aguda si tenemos... Ustedes tienen que considerar que un parto vaginal normal va a haber un sangrado al menos de 500 cc y una cesárea promedio de 1 litro. Una pérdida importante de volumen y de masa eritrocitaria, que es de un gran esfuerzo para el organismo. Entonces es importante que la paciente llegue no anémica al momento del parto, ¿no? Entonces por eso es tan relevante buscar anemia. Buscamos también dirigidamente diabetes, infecciones, algunas enfermedades hormonales, en particular las relacionadas con la tiroides, y también exámenes más bien preventivos, en particular como es el Papa Nicolau o la genotipificación de VPH al ingreso del control prenatal si la paciente no lo tiene al día. Y a través de qué exámenes lo vamos a hacer, de estos exámenes que están puestos aquí. En el primer trimestre, particularmente al ingreso del control prenatal, deben tomarse los exámenes que están aquí: clasificación de grupo sanguíneo RH, CUMS indirecto, hemograma, glicemia. Infecciosos van a ser el VIH, PRL o RPR buscando sífilis, Chagas, sedimento de orina y urocultivo buscando infecciones urinarias. Esos son al menos los que están normados y se deben tomar de forma obligatoria. Es muy recomendable además tomar antígeno de superficie de hepatitis B y al menos una TSH. Y probablemente en algún momento en el futuro próximo empecemos a tomar también citomegalovirus y clamidia y gonococo. Clamidia y gonococo en Estados Unidos es de rutina actualmente. En el segundo trimestre vamos a repetir el hemograma, obviamente buscando la anemia, evitando la anemia. Vamos a hacer la prueba de tolerancia a la glucosa oral buscando desenmascarar una diabetes. Se repiten las pruebas no triponémicas de sífilis, digamos, y el CUMS indirecto en pacientes que sean RH negativas por toda la estrategia de inmunización para prevenir la anemia fetal por incompatibilidad. Eso lo van a ver más adelante ya cuando
hablen de patología fetal. Y en el tercer trimestre también se repiten el hemograma, el BRL, VRPR, el VIH y además alrededor de la semana 35-36 se toma el cultivo de estreptococo vaginoperianal como estrategia de prevención de sepsis neonatal por estreptococo. Eso con respecto a la madre, con respecto a la condición fetal, porque recordemos que aquí estamos frente a dos pacientes, lo que vamos a hacer en cada control prenatal va a ser la auscultación de los latidos cardiofetales, obviamente a partir de la semana 12 con el ultrasonido. Vamos a medir la altura uterina a partir de la semana 20 fundamentalmente. Vamos a hacer una estimación clínica del peso fetal y de la cantidad de líquido amniótico, esto fundamentalmente ya en el tercer trimestre. Y también en el tercer trimestre, más cerca del término, la monitorización materna de movimientos fetales puede ser también de utilidad. Y con respecto a las ecografías que deberíamos hacer en el embarazo son al menos dos, o sea, al menos cuatro. Mínimo tres. Ojalá tener una ecografía precoz antes de las 11 semanas para datar con mayor precisión ese embarazo, pero la ecografía Doppler de las 11 a 14 semanas también puede cumplir esa función con bastante certeza. La ecografía Doppler de las 11 semanas tiene varios objetivos, entre ellos predecir el riesgo de enfermedades placentarias, particularmente preeclampsia, y eso es útil porque existe una intervención que ustedes ya van a ver en su clase de síndrome hipertensivo, pero que es el uso profiláctico de aspirina durante el embarazo. Ese es el principal rol de esa ecografía, además de calcular el riesgo, la probabilidad de enfermedades cromosómicas, y particularmente trisomías 13, 18 y 21. Van a tener clases de ecografía, también les van a comentar sobre eso. Luego viene la ecografía morfológica y en mi opinión es la ecografía más importante del embarazo porque es la que revisa con detalle la anatomía del feto buscando malformación en todos los sistemas. Además se calcula habitualmente el riesgo de parto prematuro con la evaluación del cuello del útero y se recalcula, reevalúa el riesgo de preeclampsia. Y finalmente se hace al menos una ecografía durante el tercer trimestre, pasadas las 30 semanas, alrededor de las 32, 34 semanas, para evaluar el crecimiento fetal. Y el quinto objetivo es educar. Y aquí hay hartas cosas importantes que me gustaría mencionarles. Que es importante que las pacientes conozcan y sepan. Lo primero es la importancia del control prenatal, que la paciente asista a sus controles, se haga los exámenes que se tienen que hacer, siga las indicaciones del médico, porque como ya vimos y les comenté al principio, el control prenatal es fundamental si queremos tener buenos indicadores de salud materna y perinatal. Con respecto a nutrición e incremento de peso, es importante que las pacientes tengan una dieta balanceada. Hoy en día lo más importante es insistirles en que busquen alimentos menos procesados, sin exceso de carbohidratos particularmente, eh, y explicarles cuál debe ser el incremento de peso en cada caso particular. Y como les comentaba, eso depende en buena parte del IMC, ingreso al embarazo. Pacientes que tienen obesidad o obesidad muy importante, durante la primera mitad del embarazo debieran de hecho bajar de peso, manteniendo una dieta nutritiva y haciendo actividad física. Cosas que sí o sí se deben suspender son el consumo de alcohol, obviamente el tabaco, las carnes crudas y los lácteos no pasteurizados. Aquí hacer hincapié en el sushi, muchas mujeres consumen sushi, tiene riesgo, aunque sea sushi de embarazada, porque suele hacerse en lugares donde se hace otro tipo de sushi también y hay contaminación cruzada. Esto van a verlo con más profundidad en las clases de patología infecciosa. Suplementos que debiesen consumir las embarazadas. Lo que tiene más evidencia de todo es el consumo de ácido fólico, 0,4 miligramos. Lo pongo ahí en paréntesis porque esa es la recomendación, pero los comprimidos existen de 1 y de 5 miligramos. En población de bajo riesgo
de malformaciones se debe consumir 1 miligramo todos los días, ojalá desde antes de la concepción, 3 meses antes de la concepción hasta la semana 12. Eh, Esto disminuyó de forma muy importante la incidencia de malformaciones de cierre de la columna vertebral, la espina bífida. En pacientes que tengan antecedentes de malformaciones o que tengan malnutrición deben administrarse en 5 miligramos. La recomendación es de 4 miligramos, pero el comprimido es de 5. Idealmente todas las pacientes debieran consumir hierro suplementado en 30 a 60 miligramos en su forma elemental desde la semana 14 para prevenir la anemia, y también deberá suplementarse en calcio en población de bajo consumo. El consumo de calcio en la embarazada llega a ser de 1 gramo al día, entonces para que alcancen eso solo con la dieta deberán consumir 4 a 5 lácteos diarios, no todas las mujeres van a consumir eso. Con respecto a la actividad física, la recomendación es realizar ejercicio moderado al menos 3 veces por semana, no suspender los ejercicios. ¿Qué ejercicios se deben evitar? Los deportes, solo los deportes de alto riesgo. Esto estamos hablando obviamente en pacientes con embarazo fisiológico sin riesgo de parto prematuro. Y deporte de alto riesgo me refiero a cosas que puedan tener accidentes, como ser, qué sé yo, el esquí, la moto, la equitación, qué sé yo, descenso, mountain bike, ese tipo de cosas. Se debiera evitar, pero lo demás debiera más bien promoverse. Con respecto a la actividad sexual, no existen restricciones para mantener relaciones sexuales de forma normal durante el embarazo, salvo en casos de riesgo de parto prematuro o que haya sangrado vaginal. Síntomas de alarma, los principales son estos que están aquí: sangrado genital, pérdida de líquido abundante por genitales, eso sería signo
de una rotura de membranas, ¿no? Disuria, infecciones urinarias. Ya en la clase de infecciones les van a hablar más, pero la mujer embarazada tiene propensión a las infecciones urinarias, y las infecciones urinarias aumentan riesgos del embarazo. Fiebre, flujo vaginal de mal olor o prurito genital, cefalea intensa que no se dé con paracetamol. Estas son cosas que orientan a preeclampsia severa en particular, como también el edema intenso en los tobillos, la cara o las manos, visión borrosa, fotopsia, tinitos, pitidos en los oídos o dolor epigástrico. Luego en el tercer trimestre, disminución de los movimientos fetales y las contracciones uterinas persistentes o con una contractura uterina dolorosa, intensa, también deberá motivar una consulta en la urgencia. Con respecto a los beneficios legales, es importante que hay que mencionárselo a la paciente, ya debe conocerlo. Lo primero son las licencias pre y postnatales. Esta consiste el prenatal de 6 semanas de reposo antes del parto. ¿Y por qué es importante? Porque se ha demostrado que el reposo ya en las últimas semanas del embarazo disminuye el riesgo de parto prematuro, y además las mujeres que han hecho reposo, los recién nacidos pesan en promedio un poco más. Y las 6 semanas antes del parto, eso se calcula desde las 34 semanas. Se considera que el parto va a ser a las 40, entonces el reposo parte a las 34. Ahora, mujeres que tienen programado, por ejemplo, una cesárea porque tiene 2 cicatrices cesáreas anteriores y tiene que tener cesárea a las 38 semanas, ese prenatal se adelanta 2 semanas a las 32, por ejemplo. Y el postnatal tiene dos partes actualmente. La licencia médica postnatal propiamente tal que recibe la madre es de 12 semanas desde el día del parto, ¿no? Si la guagua nace después de las 40 semanas, y se hace una extensión del prenatal. Entonces el postnatal igual parte desde el día del parto. Y luego existe un permiso legal que no es una licencia médica, que es el postnatal parental, que también consta de 12 semanas, eh, y esto se puede compartir con el padre también, ¿no? Es un permiso laboral. Se puede compartir con el padre 6 semanas cada uno. Se puede hacer también en media jornada, y si es en media jornada son 18 semanas de permiso. Casos particulares, en prematuros menores de 32 semanas o de 1,5 kg, se agregan 6 semanas a las 12 semanas postnatal, y en los casos de embarazo múltiple son 7 días extra, una semana extra por hijo. También es importante informar sobre los beneficios de GES, que son fundamentalmente en el embarazo 2, la evaluación y tratamiento dental gratuito, y la prevención del parto prematuro, pacientes que tengan que estar hospitalizadas por riesgo de parto prematuro, que tengan que usar medicamentos por parto prematuro, en fin, eso está cubierto por el GES. Existe otro beneficio que es la asignación familiar. Esto parte desde el 5.º mes de embarazo hasta con un certificado del embarazo para que la paciente lo pueda empezar a recibir. El fuero maternal, la paciente no puede ser despedida, la mujer no puede ser despedida de su trabajo hasta un año después de terminado el postnatal. También existe el beneficio legal de cambio de funciones por labores de riesgo. Mujeres que, por ejemplo, la minería o labores de mucho riesgo, el empleador tiene obligación de relocalizarla. Existe también la licencia médica por enfermedad grave de un hijo menor de 1 año. La sala cuna para el hijo menor de 1 año también, que aún no es universal, pero sí en las empresas donde hay al menos 20 mujeres empleadas debe haber derechos a la cuna. Y luego está el horario de lactancia, que es 1 hora diaria de permiso para amamantar hasta los 2 años del niño. Este permiso se puede dividir en 2 tiempos iguales de media hora cada uno. Son dentro de la jornada laboral, y además se deben financiar, si es que es necesario, gastos de locomoción o tiempo adicional de traslado. Bien, y aquí lo que les comentaba al principio, el programa Chile Crece Contigo, de acompañamiento integral a la infancia, parte durante la gestación, y les dejo aquí una imagen más o menos con todas las cosas que recibe y los beneficios que recibe la mujer embarazada durante la gestación, y luego
Entonces, asignación de riesgo al embarazo. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de un embarazo de alto riesgo? Más o menos 5% de embarazos que salen de la normalidad. Aquí les dejo el esquema propuesto por el MinSal. Obviamente todo esto es con criterio, más o menos según las cosas que les he ido comentando en la clase, pero existen también algunas pautas, digamos, que seguir para derivación a un nivel secundario o terciario de salud. Porque el control prenatal se hace en nivel primario, en APS lo hacen las matronas, todos los embarazos fisiológicos y se derivan todos, al menos todos los que tengan alguna de las condiciones mencionadas, nombradas ahí en esa tabla. En resumen, podríamos decir que son enfermedades maternas preexistentes, malos antecedentes obstétricos, mala historia obstétrica que les había comentado antes, malnutrición por déficit o por exceso, o parámetros de laboratorio alterados. Eso más o menos en resumen lo que hay ahí, a qué nivel debe ir cada una de esas condiciones, para que sean evaluadas ya en un policlínico de alto riesgo obstétrico por un médico ginecobstetra. Importante mencionar aquí que cada perfil de riesgo, cada patología o condición va a tener su propio protocolo de seguimiento de control prenatal y se adecua a cada situación particular. Aquí les dejo un resumen para que lo tengan así a mano, le pueden sacar un pantallazo si les sirve, de los exámenes que se deben tomar al menos por norma ministerial durante el embarazo. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y que les vaya muy bien.